mis estudiantes de grado séptimo, continuando por esta línea de ideas de lo que es el pensamiento filosófico y el contexto que hicimos al pensamiento latinoamericano y luego la relación que se hizo entre filosofía y el fenómeno del lenguaje, en esta oportunidad para iniciar ese tercer periodo del actual segundo semestre, vamos a hacer una propedéutica, un bosquejo muy corto sobre lo que es silogismo. El silogismo es una función propia de lo que es la lógica filosófica. La lógica es una disciplina propia de la filosofía que ayuda a estructurar y a purificar el pensamiento, pero la hay en diferentes líneas. Ustedes seguramente en matemáticas podrán ver lógica matemática. En esta oportunidad haremos énfasis en uno de los elementos que hacen parte de la lógica filosófica, que es el silogismo, y abordaremos más adelante algunos tipos de silogismo, como son el silogismo aristotélico, el silogismo formal, y si queda espacio abordaremos algunos elementos de lógica, como son teoría de conjuntos, diagrama de Venn y tablas de verdad, aunque no están dentro de nuestro contenido, porque aquí el énfasis es sobre silogismos, pero miraremos algo como para encerrar lo que es el contenido de la lógica filosófica. Entonces, les comentaba que la lógica filosófica, en esta oportunidad, que es lo que nos converge a nosotros de nuestro quehacer como estudiantes de filosofía, es estructurar, es purificar el pensamiento de dogmatismos, de prejuicios y de juicios que no son coherentes. La lógica filosófica no pretende otra intención o no tiene otro propósito que estructurar la mente para que sus ideas sean sistematizadas y organizadas. El término lógica viene del prefijo griego y latino logos, que se traduce en ratio, que en otras palabras quiere decir razón o pensamiento. Es así como la lógica es actuar con razón, es actuar con intelectos, con inteligencia, y es actuar según el pensamiento. De modo que esta quiere estudiar la organización del pensamiento. Ojo, no es psiquis, no es psicología, es estudiar los diferentes fenómenos y procesos que se desarrollan de manera abstracta en el ser humano, es decir, en la mente, y organizarlo, sistematizarlo. Si observemos esta imagen, esta infografía de los dos hemisferios que tenemos todos los seres humanos, tanto el derecho y el izquierdo, y la utilidad que le da a cada quien según su posición, y es que la mente tiene muchas ideas, tiene una cantidad de ruidos, una cantidad de imágenes, de videos, de ilusiones, de asociaciones, lo que se conoce como sinapsis. Esas ideas son como el cuarto de San Alejo, que hay de todo, hay objetos, materiales, de toda una cosa. La lógica lo que pretende es tomar ese cuarto de San Alejo, que es nuestra mente, que está llena de muchas cosas, y organizarlas, es decir, ubicarlas en su puesto, cada una de manera sistematizada, y a partir de allí estructurar procedimientos mentales que nos va a permitir comprender las cosas con más realismo, nos va a permitir pensar de mejor manera, nos va a permitir llegar a conclusiones y a juicios con más objetividad. Por eso, en lógica hay un principio que reza así: sí, solo sí, no es una respuesta válida. Como no, solo no, tampoco es una respuesta válida. Es decir, en estas afirmaciones o en estos juicios que estamos aplicando, no estamos dando la objetividad a la hora de responder sobre un fenómeno específico. Entonces,
¿Qué es el silogismo? El silogismo es una serie de argumentos estructurados y definidos que consta de 3 pasos y que a partir de un planteamiento y un problema me permite llegar de manera deductiva mediante el pensamiento de inferencia a una conclusión. El padre del silogismo es Aristóteles, fue de los precursores de este pensamiento lógico. El silogismo tiene 3 pasos, que son la premisa número 1, la premisa número 2 y el tercer paso es la conclusión. O dicho en otras palabras, el axioma 1, el axioma 2 y la conclusión. Recibe también otros nombres, que el primer paso es el estadio 1, segundo nombre estadio 2 y tercer momento la conclusión. Veamos por acá en esta ilustración un ejemplo. Premisa número 1. Todos los seres humanos tienen derechos. Premisa número 2. Todas mis amigas son seres humanos. Y conclusión. Todas mis amigas son amigas con derechos. Entonces veamos acá que se aplican los 3 procedimientos, que se parte de una problemática deductiva y se llega a una conclusión o a una inferencia. El silogismo se desarrolla a través de un proceso deductivo, quiere decir que parte desde elementos universales, desde elementos generales para llegar a elementos individuales o a elementos particulares. Y lo que quiere pretender es llegar a juicios, a conclusiones muy objetivas, muy concretas y muy aterrizadas. Veamos el siguiente ejemplo de lo que es un silogismo válido, puesto que dentro de los silogismos también encontramos alrededor de 297 clases de silogismos, de las cuales la lógica ha aceptado a 4 formas objetivas para hacer lógica. En este primer momento entonces les socializo el siguiente ejemplo. Todos los seres humanos son mortales. Premisa 1 o axioma 1. Aristóteles es un ser humano. Premisa 2. Conclusión. Por lo tanto, Aristóteles es mortal. Veamos entonces cómo se parte desde el método deductivo, como les explicaba hace un momento, desde un elemento muy general, y es que todos los seres humanos mueren. Estamos hablando de un colectivo grande, que es la contingencia, es la vía finita de la humanidad. Luego en la premisa 2, Aristóteles, ya en un sentido un poco más delimitado, es un ser humano. Y para la conclusión o la inferencia final, por lo tanto, Aristóteles es un mortal, es decir, se relaciona la figura humana con la cualidad de Aristóteles, que como hombre, por ende, también es mortal. Podemos pensar en otros ejemplos. Todos los políticos son corruptos. Los alcaldes son políticos. Conclusión, el alcalde es corrupto. Bien, le invito a que piense usted y a que construya en su mente otros posibles silogismos y que aplique esos 3 pasos. Premisa 1, premisa 2 y conclusión. Ahora, veamos un ejemplo de lo que no es un silogismo válido, puesto que tiene algunos elementos ciertos y verdaderos, pero la conclusión no es real, no es válida. El primer paso es: todos los perros fueron cachorros. Segundo paso: Snoopy es un perro. Conclusión: por lo tanto, Snoopy fue cachorro. La premisa 1, la premisa 2 es válida, es verdadera, pero la conclusión es falsa. ¿Por qué? Porque Snoopy es el nombre de algo ficticio que no existe. No sabemos qué es eso. Sabemos que es un perro,
pero no sabemos el nombre de quién es ese perro. Entonces hay dos premisas válidas, pero la conclusión es falsa, por eso no se puede considerar como un silogismo válido. Ahora bien, hay unas reglas importantes, dos reglas básicas para tener en cuenta en la construcción de silogismos válidos y no válidos. La primera es: dos premisas negativas nunca puede obtenerse en una conclusión válida. Escúchenlo bien. Dos premisas negativas nunca puede dar o concluir o inferir con una conclusión verdadera. Luego, dos premisas afirmativas no puede darse una conclusión negativa. De modo que allí hay una contradicción cuando se quiere partir desde premisas negativas para obtener una conclusión, o lo contrario, premisas afirmativas para dar una conclusión negativa. El ejemplo nos ayuda para entender. Más adelante, mis estudiantes, practicaremos otros ejemplos para comprender bien lo que es este ejercicio de la lógica filosófica que va en vía a la construcción de los silogismos. Construiremos también algunos esquemas, algunas imágenes, algunas caricaturas como esta, que nos van a ayudar a definir, a contextualizar con objetividad, con verdad, lo que nos aporta y lo que nos construye el silogismo para llegar a conclusiones objetivas y reales. Listo, estudiantes, tengan en cuenta estos elementos de manera introductoria. Nos encontraremos en otros espacios y allí continuaremos profundizando en estas ideas. Muchas gracias.